Hoy puede ser. Un minuto ha pasado ya de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Nosotros estamos haciéndote compañía aquí hasta la hora 13 al aire de Radio Universidad 104.1. Lo adelantábamos hace ratito, me parece que la columna de hoy va a dar mucho de qué hablar porque tiene que ver quizás con alguno de estos puntos que siempre se habla cuando hablamos de la educación financiera y que hay que conocer herramientas de inversión. Se han puesto de moda, digamos, por lo menos en los grandes medios de comunicación, cuando se habla de fondos comunes de inversión. Lo publicitan también muchísimas de las billeteras virtuales, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de fondos comunes de inversión? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Y cuál es su relación con el éxito o el fracaso de un plan económico? Todo esto nos lo va a comentar él, que es docente de economía aquí en nuestra universidad, el magíster Darío Freites, licenciado en economía, analista económico, magíster en administración de empresas, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días. Aquí Tamara Ormiño te saluda. Hola, buenos días, Tamara, buenos días a toda la audiencia. Así es, este instrumento financiero, como tantos, que forma parte de un gran universo de distintos tipos de inversiones, tienen su grado de importancia dentro de lo que es el éxito o el fracaso de un plan económico a nivel global, ¿no? Uh-huh. Entonces consideré que resultaba algo importante poder hablar un poquito desde lo que son las calificadoras de riesgo y qué es esto de las distintas calificaciones y lo importante que es para un plan económico, ¿no? Antes que nada, yo te preguntaría eso, sobre todo para los que desconocemos el universo financiero, y de pronto esta ha sido como un concepto, una palabra que ha empezado a transitar por muchos medios de comunicación a partir de, su uso a través de aplicaciones como Mercado Pago, como Ualá, como Naranja X, etcétera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fondo común de inversión? ¿De qué se trata? Bueno, los fondos comunes de inversión son un tipo de activo financiero que tienen la característica de que son de bajo riesgo en términos generales, son para inversores que no quieren arriesgar demasiado de su capital, y por supuesto el rendimiento que llevan esos fondos comunes de inversión está en relación con ese riesgo. Nosotros pensemos que los activos financieros tienen una rentabilidad, que es lo que uno quiere ganar cuando uno ve la billetera virtual y que ahora ofrecen rentabilidad diaria y todas estas cuestiones. Bueno, y uno quisiera ir un poquito más allá en sus ahorros y poder generar alguna rentabilidad. Nosotros pensemos que toda inversión tiene una rentabilidad, pero también tiene un riesgo asociado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, si podemos definir de alguna manera la rentabilidad, decimos, la rentabilidad es una compensación por el riesgo asumido. Entonces, toda inversión que uno ve que puede ser súper rentable en el corto plazo, por supuesto que va a tener su correspondencia con el nivel más alto de riesgo. Es como, yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando uno invierte, tiene que pensar que esa rentabilidad, lo que puede ganar, está en relación a la probabilidad de éxito. El ejemplo clave, clásico, que yo siempre doy en las clases es el de la ruleta en el casino, ¿no? Cómo paga los distintos tipos de apuestas que uno puede hacer en el paño de una ruleta. Entonces, si decimos, por ejemplo, ¿por qué paga 36 veces un pleno? Decimos, porque hay 1 sobre 36 probabilidad de que salga ese número. Claro. Entonces, en función de el riesgo que uno asume, va a ser la rentabilidad que va a obtener. Por lo tanto, si uno no quiere afrontar un riesgo alto, va a tener que estar dispuesto a obtener una rentabilidad baja.
Claro. Qué bueno Entonces, ahí es donde, bueno, uno tiene que pesar en la balanza cuál es lo que llamamos en economía la posición ante el riesgo, si soy amante del riesgo o si soy adverso al riesgo, ¿no? Ujú. Qué bueno que menciones esto, y ya que estamos hablando del riesgo, sé que existe como un test inversor, que es bastante sencillo, y ahí es como que te recomiendan tu tipo de perfil inversor, si es más arriesgado, más moderado o conservador. Me gusta el ejemplo que diste recién de la ruleta para empezar a hablar también de la rentabilidad, que para muchos es como un concepto que nos queda ahí volando. ¿De dónde logra la rentabilidad el Fondo Común de Inversión? ¿Cómo es que o sea, si bien depende mucho del riesgo esta rentabilidad, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que la aplicación o lo que esté utilizando hace rendir mi plata? ¿De dónde eso? No sé cómo expresar bien la pregunta, me siento una alumna ahí. No, entiendo un poco. Lo que hacen estas empresas es trabajar con la plata de uno. Entonces es como un banco. El banco recibe un depósito a un determinado plazo por el cual paga una tasa de interés. Imaginemos un plazo fijo, paga una tasa de interés para que yo tenga mi plata en ese banco. Pero el banco no guarda todo ese dinero en sus cajas fuertes. Lo que hace es darse vuelta y lo presta. Se lo presta a otro agente económico, que generalmente son las empresas, a otra tasa de interés. Ahí es lo que nosotros distinguimos entre lo que se llama tasa activa y tasa pasiva. La diferencia, porque por supuesto a nosotros nos paga, por ejemplo, para un plazo fijo un 15%, y a la empresa que le presta le cobra un 25%. Claro. Y esa diferencia de 10%, que es lo que se conoce como spread de tasas, esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, la que paga a los depósitos versus la que cobra por los préstamos, eso es lo que gana el banco. Entonces las instituciones financieras funcionan de esa manera. Por ese motivo es que tienen que trabajar en un ambiente macroeconómico estable, que fue lo que no nos pasó justamente en la década del 90, hacia fines de la década del 90, cuando apareció este problema del pánico bancario, claro, en donde imaginemos que toda la gente de golpe quiso sacar esos depósitos que había puesto en el banco, pero los bancos no la tenían esa plata, porque justamente no es negocio del banco guardar la plata, sino hacer de intermediario para la plata que recibe prestarla. Entonces, si una de las puntas viene de golpe a querer toda su plata, todo su dinero, el banco no tiene con qué afrontar el reembolso de todo ese dinero porque tiene toda la plata en la calle, digamos, la ha prestado a todas. Entonces, por ese motivo se generó esa corrida bancaria y empezaron a cerrar uno tras otro los bancos a fines de la década del 90 porque se agolpaba toda la gente a querer su dinero, pero los bancos lo tenían en la calle el dinero, lo habían prestado el dinero. Entonces no podían recuperar ese dinero a la misma velocidad que le exigían los depositantes. Por eso se vieron forzados a cerrar. Entonces es un juego de armonización de plazos en donde el banco confía en que vos dejes tu plata lo máximo posible para poder tener tiempo de recuperar la plata que él le presta a los otros agentes económicos. Entonces, ahí es donde juega la estabilidad del sistema económico, ¿no? Uh-huh. Entonces, los fondos comunes de inversión como tipo de activo financiero es un portfolio que le llamamos una canasta de distintos tipos de activos, que está formada por distintos tipos de activos. De esa manera diversifican el riesgo, entonces compran activos con un determinado riesgo, activos con otro menor, activos con otro mayor, y van haciendo un mix, que eso lo hace un equipo de profesionales del mismo banco. Por eso vemos nosotros que los bancos lanzan con distintos nombres comerciales, distintos fondos comunes de inversión. Y lo administra ese grupo de profesionales. Entonces, yo puedo comprar a bajo riesgo algunas cuotas partes, porque estos fondos de inversión, fondos comunes de inversión, se dividen en cuotas partes. Yo compro a través del banco o a través de una sociedad de bolsa distinta cantidad de esas cuotas partes y yo voy a estar atado a esa rentabilidad que me va a brindar a lo largo del tiempo. Bien. Entonces, de esa manera puedo invertir con un riesgo relativamente bajo en relación a los otros activos financieros.
Bien, esto está Pero bueno que lo menciones. acá el problema también es que cuando los fondos comunes de inversión se dividen bajo distintos criterios. Por ejemplo, tenemos fondos comunes de inversión que están atados al precio de las commodities, por ejemplo, en donde entre sus activos tenemos empresas agrícolas, el precio del petróleo, tenemos todo lo que es commodity. Después tenemos otros fondos comunes de inversión que son de empresas tecnológicas y entonces tienen acciones, etcétera, de distintas empresas del sector tecnológico. Entonces uno puede elegir el fondo común de inversión que considere que es más prometedor, podemos decir, en términos de rentabilidad. Y de esa manera disminuye riesgo. Bien. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que toda inversión, si es de raíz nacional, tiene como mínimo el riesgo implícito del país. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es una empresa que está en Argentina y que cotiza en bolsa, su valor, o sea, el riesgo que va a tener esta empresa de no pagar su deuda es como mínimo el mismo riesgo que tiene el país en su totalidad, que es el riesgo país. Porque si tenemos una empresa argentina, el primer riesgo que tiene es el hecho de estar en Argentina. Y después viene el segundo riesgo, que es el sector en donde actúa, el riesgo de, por ejemplo, del sector financiero o del sector agrícola o del sector industrial. Entonces tenemos que sumar esos dos riesgos, el hecho primero de estar en Argentina y el segundo, el sector en el que se desenvuelve. Bien, Darío, quería preguntarte lo siguiente, ya que estamos hablando de riesgos y del sector, porque yo vuelvo a lo mismo, se ha empezado a hablar mucho de fondos comunes de inversión, por lo menos en la opinión pública, a raíz de el uso a través de billeteras virtuales, pero si me preguntás a mí en este momento en qué está invirtiendo Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Pago, Ualá, N, en Naranja X o lo que sea, cuál es el fondo común de inversión, en qué sector está, yo lo desconozco. ¿Cómo puedo hacer para conocer el riesgo al que está vinculado cada fondo común de inversión o cómo conozco esa información propia de este tipo de instrumento económico? Bueno, en general los números de todas las empresas que cotizan en bolsa, que nos da una visión, algo general acerca del estado de esa empresa, lo podemos obtener buscándolo en internet tranquilamente, porque sus balances y sus números, como cotizan en bolsa, ellos tienen la obligación de publicarlos, tienen que ser públicos. Entonces, por eso siempre hay mucha expectativa cuando las grandes empresas van a anunciar sus ganancias del trimestre o sus ganancias del año o su nivel de deuda. Entonces ahí es donde impacta sobre las acciones, sobre el movimiento del valor de la empresa, y todo eso es público. Entonces, cuando uno quiere conocer sobre una determinada empresa y la solidez o cómo va dentro de su mercado, si está creciendo, si está endeudándose mucho, toda esa información es pública y está disponible en internet porque lo publica la Comisión Nacional de Valores, por el hecho de que esas empresas tienen su cotización en bolsa. Entonces, uno de los requisitos que tiene la empresa que cotiza en bolsa es la transparencia de los datos financieros de esa empresa. Entonces, necesariamente tienen que publicar por ley todos sus balances, todos sus resultados en términos económicos y financieros. Por eso, por ahí son más transparentes las empresas que cotizan en bolsas de aquellas que no, porque las que no cotizan en bolsas no publican, no tienen la obligación de publicar nada. Entonces, es solamente a ojo y a perspectiva. Por ejemplo, decimos, bueno, esta Vaca Muerta, se están encontrando más yacimientos minerales, se están encontrando más yacimientos petrolíferos. Bueno, entonces yo supongo que las empresas del sector de petrolero van a subir de valor, y todos aquellos activos, por ejemplo, los fondos comunes de inversión que contengan esas empresas dentro de su cartera también van a subir de valor, van a ser más rentables. Entonces, por eso también es tan importante cuando uno se inserta en este mundo y empieza a participar con sus inversiones, es sumamente importante estar al día con las noticias, porque las noticias
son permanentes y toda noticia referida a un sector o a alguna empresa genera un movimiento en los activos financieros que están relacionados con esa empresa porque cambia su solidez, cambia su rentabilidad, su estabilidad en el mercado. Entonces, como permanentemente eso impacta en el mercado, uno tiene que estar viendo el día a día de las noticias referidas al tipo de inversión en la que puso su dinero, ¿bien? Uh-huh. Y por otra Los parte, fondos comunes de inversión en particular tienen también la transparencia de que te muestra en qué invierten esos fondos comunes de inversión, es decir, cómo está compuesta la cartera de inversión. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, comprar un X fondo común de inversión, puede entrar a ese fondo común de inversión en la página del banco, etcétera, y ahí les aparece en qué porcentaje tiene cada inversión que ha hecho. Por ejemplo, dice, bueno, nuestra cartera está compuesta un 10% en acciones de YPF, un 15% en títulos del gobierno, y de esa manera uno conoce qué sectores son los que incluyen ese fondo común de inversión para ir siguiendo el día a día de las noticias de esos sectores, ¿no? uh-huh. Y quería preguntarte lo siguiente, que también era un tema a abordar y que me parece sumamente importante. ¿Cuál es el rol de las calificadoras dentro de lo que es el Fondo Común de Inversión y cómo podemos calificar o cómo podemos saber si el Fondo Común de Inversión es confiable o no? ¿En qué se basan las calificadoras para poder determinarlo? Bueno, el caso de las calificadoras de riesgo, lo que hacen es calificar la deuda soberana de los países, el nivel de riesgo que tiene cada país. Entonces, juegan un rol muy importante porque son como los semáforos que siguen los distintos fondos de inversión del mundo en relación a sus inversiones en cada uno de los países. Entonces, cuando una calificadora le baja la calificación a un país, se genera automáticamente un movimiento de capitales, de salidas de dinero de dólares de ese país, porque muchos fondos de inversión ya ven más riesgoso invertir en dicho país. Entonces, ¿cómo afecta a países como Argentina? Bueno, en países como Argentina, pues bueno, lo vemos en esta última semana apareció un informe, se publicó un informe de JP Morgan, que es una de los bancos de las calificadoras de riesgo, donde informó a todos los inversores de que se sugería desarmar las posiciones de carry trade. ¿Qué es esto? Lo que decía JP Morgan es que empezaba a haber un poco más de riesgo en el país, en el plan económico del país. El argumento que ellos usaban en ese informe era que con los ingresos agrícolas ya liquidados, porque ya se liquidaron el mes pasado la mayor cantidad de ingresos agrícolas, más la salida de dólares por turismo, la cercanía a la primera medición electoral y ahí las pequeñas intervenciones cambiarias que hubo con el dólar le generaron un poco de ruido a la economía argentina, y entonces ellos decían, bueno, tenemos que dar un paso atrás y esperar mejores niveles para volver a entrar. Entonces lo que sugerían era todos los inversores que tenían inversiones en Argentina, les sugería vender esas inversiones que están en pesos, principalmente las LECAP, que son instrumentos financieros, que son letras de capitalización. Ahí lo que decía era, bueno, vendan esas letras y saquen los dólares. Entonces, ¿qué genera eso en un país como Argentina? Bueno, lo que significa es que al desarmar posiciones, es decir, vender eso y salir del país, lo que hace es generar una presión a la demanda de dólares, porque ese dinero que sale en dólares. Uh-huh. Entonces eso genera mucho ruido porque al aumentar la demanda de dólares, presiona sobre el tipo de cambio.
Después se dieron cuenta un poco la gente de JP Morgan que eso generó algo de ruido acá en el gobierno principalmente y en el mercado argentino. Entonces después el economista jefe de JP Morgan, que se llama Diego Pereira, tuvo que salir a hablar, a aclarar ese informe, diciendo, bueno, relativizando de alguna manera que no era tan grave, que no es nada fuera de lo común y que ellos tienen confianza en el plan económico. Pero fíjense que esto de simplemente emitir un informe sobre la sugerencia que le hacen estas calificadoras a los inversores genera mucho ruido dentro de una economía y puede hacer peligrar la estabilidad del tipo de cambio, por ejemplo. Puede generar un salto del tipo de cambio que impacte en nuestra economía, que es lo que nadie quiere hoy en día. Entonces podemos ver que las calificadoras tienen un alto impacto sobre la economía de un país simplemente emitiendo un informe. Es decir, tienen un poder muy importante, inclusive más. Fueron, según las versiones acerca de lo que sucedió en Estados Unidos en el 2008, con la crisis de las cédulas hipotecarias, de que las calificadoras de riesgo tuvieron una gran responsabilidad porque ellos no reflejaron el peligro que estaba habiendo en el mercado inmobiliario. Seguían confiando y dando buenas calificaciones a esa deuda. Entonces también la tildaron como uno de los grandes responsables de la crisis de Estados Unidos de esa época. En el caso de Argentina, así como todos los países, estas calificadoras dividen a los países en dos grandes grupos, lo que le llaman investment grade, es decir, grado de inversión, que son aquellos países en los que si yo compro deuda de esos países, puedo estar relativamente confiado de que cuando vence esa deuda me la van a pagar. Y después tenemos los países con grado especulativo, que son aquellos países en donde se sugiere que no se quede uno mucho tiempo porque son más riesgosos y que puede haber alguna probabilidad de que no me pague después los títulos que yo haya comprado. En Argentina nunca estuvo dentro del grupo del investment grade, nunca saltó a esa escala de calificación, siempre estuvo dentro del grado especulativo. La mejor calificación que se obtuvo, que Argentina obtuvo siempre dentro de este grado especulativo, fue en la década del 90, fue donde le dieron la mejor calificación, pero nunca salió del grado especulativo. Hoy en día Argentina está en una calificación que queda fuera de todas las calificaciones que tienen, que es la que se conoce como standalone. Está en una calificación de standalone, que significa que es un mercado independiente. Es una categoría de mercados que no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos de accesibilidad y estabilidad para ser considerado algún otro tipo de mercado. Entonces lo que está diciendo es que son países que tienen altas distorsiones, trabas a los movimientos de capitales y que eso genera cierta posibilidad de inestabilidad. Entonces vemos que la economía argentina es frágil en términos económicos cuando se la ve de afuera. Por lo tanto, siempre los gobiernos están luchando por mejorar esas calificaciones, porque eso es lo que trae inversiones. Cuando estas calificadoras dicen, bueno, este país es más confiable, automáticamente, por supuesto, el gobierno de turno va a festejar, porque eso trae de la mano numerosas inversiones desde el exterior. Ahora, cuando ocurre lo contrario, es un problema, es un dolor de cabeza para los gobiernos, porque cuando las calificadoras bajan de riesgo, muchos fondos de inversión ya no tienen permitido mantener sus inversiones en ese nivel de riesgo. Entonces, necesariamente tienen que vender e irse del país, claro, porque a sus inversores le tienen que responder por esas inversiones. Y ellos, cuando le vendieron esas inversiones, dijeron, bueno, nosotros vamos a soportar hasta determinado riesgo. Si la calificadora dice que el riesgo del país ahora es mayor, necesariamente tienen que vender todos los activos que tengan porque tienen que
responder a aquellos inversores que pusieron la plata. Claro. Entonces, fíjense que el hecho de un informe positivo o negativo de una consultora hace un ruido muy importante en una economía común. Imagínate en una economía tan frágil como es la Argentina, llena Sí. de distorsiones y de controles, que de a poco ese ovillo de hilo se va desarmando, ¿no? Y Pero que de aún nos hecho, falta mucho camino por recorrer. Esto no es inmediato y requiere muchas cosas más allá de la parte económica, que tiene que ver además con la parte política, con la parte institucional, con la parte jurídica. Entonces es un trabajo de hormiga que le llevará a varios gobiernos poder mejorar esto significativamente para que vengan las inversiones de una manera mucho más fluida, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo la explicación porque de alguna manera me sirve como información para entender lo que sucedió con, vuelvo a lo mismo, con las billeteras virtuales, cómo ha sido la pérdida de rendimiento a partir del inicio de este año. Los rendimientos de esos fondos comunes de inversión no están siendo iguales a lo que eran el año pasado, incluso en el 2023. Y todo lo que me comentaste me sirve también para entender lo que ha sucedido y para comprender un poco más acerca de este instrumento financiero como son los fondos comunes de inversión. Darío, te agradezco muchísimo por estos minutos para Radio Universidad, saludarte por tu columna de economía, que recién estaremos retomando luego del receso invernal. Así es, bueno, la verdad vamos a tomarnos un descansito, acá desde la academia vamos a continuar con los exámenes y después nos vamos a tomar unos días de descanso para retomar con mucha fuerza en el segundo semestre. Así que, bueno, nos estaremos encontrando a la vuelta luego del receso. Así será. Muchísimas gracias. Le decimos a él, al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía de nuestra universidad, que esperemos que apruebe a muchos alumnos durante este ciclo de exámenes finales, con quien estuvimos conversando acerca de los fondos comunes de inversión, cuál es el rol de las calificadoras en ellos y su relación con el éxito o fracaso de un plan económico.